Volviendo con su sección de analizando ETFs, si son buena opción, si no son buena opción, vamos a ver el día de hoy otro ETF. Y el día de hoy vamos a analizar el ETF Small Cap Growth ETF, o también lo puedes encontrar con las palabras VBK, que invierte en empresas principalmente de pequeña capitalización. Y antes de comenzar, vamos a presentarnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. Y como les dije en un inicio, el día de hoy vamos a analizar un ETF que invierte principalmente en empresas de pequeña capitalización. Podemos ver que el ETF está diseñado para representar con precisión el crecimiento del segmento de baja capitalización de mercado de los valores de los Estados Unidos y ofrece baja rotación. Y podemos ver que el 79% del total de este ETF invierte en empresas de pequeña capitalización y el 21% restante invierte en empresas de pequeño y casi pegándole a mediano capitalización. Podemos ver que este ETF le ha ido bastante bien en los últimos años, ha tenido un buen crecimiento, pero en este año 2022 no ha sido del todo bueno. Podemos ver que en este ETF invierte más de 715 empresas, tiene gastos de administración bastante baratos a mi punto de vista de 0.07% y paga dividendos de manera trimestral. Aunque en esta parte no entiendo por qué pagan dividendos si la mayoría de empresas de pequeña capitalización son empresas que van a reinvertir constantemente su dinero, aunque en esta parte no lo tengo entendido, pero posiblemente en lo que vamos del video nos lo expliquen. Podemos ver que este ETF, si hubieras invertido desde sus inicios, estuvieras teniendo un 10% de rendimiento anualmente hasta el 2022. Si hubieras invertido hace 10 años, apenas hubieras obtenido un 12% anualmente. Y podemos ver que este ETF ha tenido un rendimiento bastante positivo desde sus inicios de 337% si hubieras invertido desde sus inicios. Y si hubieras invertido hace 10 años, 155% de rendimiento. Como podemos ver hasta este punto, claramente este ETF le ha ido bastante bien en torno a los rendimientos y sobre todo en torno al crecimiento del mismo ETF, aunque en el último año no le ha ido bastante bien. Bueno, ya sabemos todos que en este año 2022 muchísimas empresas tecnológicas de crecimiento han estado siendo bastante afectadas. Hay que tener algo en cuenta, que este ETF sí invierte en empresas de pequeña capitalización. Eso puede ser un pro porque sí, las empresas de crecimiento grande tienen mayores perspectivas, pero eso también es malo. Entre más perspectivas tú tengas de las empresas, si estas te fallan, claramente las empresas van a caer bastante. Y aunque sí, en este año 2022 no ha sido su mejor año, podemos ver que rendimientos pasados, claramente este ETF le ha ido bastante bien. Podemos ver que las 10 principales posiciones de este ETF conforman el 6.6% total de este ETF. Podemos ver que no está tan concentrado en torno a las posiciones principales como ya lo hemos visto en otros ETFs. Podemos ver que este ETF es un poquito diferente, no es como otros ETFs que las 10 principales posiciones abarcan el 40%, el 50%, el 30%. Este ETF claramente hasta este punto está muy diversificado. Las 10 principales posiciones abarcan el 6.6% y las demás 700 se abarcan el 96% aproximadamente. Es para mí bastante bueno que esté bastante diversificado y no solamente esté bastante concentrado como es otros ETFs que abarcan el 40, el 50%, el 30%, tan solo las 10 principales posiciones. Así que en este sentido, en este ETF de alto riesgo, que claramente las empresas de pequeña capitalización son de alto riesgo porque no sabemos si van a triunfar o van a desecharse, por así decirlo. Podemos ver que los principales sectores en el cual invierte en este ETF son los sectores de tecnología, sectores de la salud, industriales y consumo discrecional, en el cual estas 4 industrias abarca el mayor peso de este ETF. Podemos ver que este ETF Small Cap Growth ETF, o también la podemos encontrar con las palabras VBK, con un precio el día de hoy de $202. Podemos ver que paga un dividendo anual de 0.58%, que a mi punto de vista no tiene sentido porque son empresas de crecimiento y la mayoría de empresas de crecimiento no pagan dividendos. Podemos ver que el rendimiento total de este ETF a lo largo del 2022 a julio
ha sido de menos 30%. Tiene un beta de 1.13, por lo tanto es un ETF bastante volátil. Y podemos ver que este ETF casi estamos en los puntos más bajos que ha cotizado, de $186 a comparación de los $306 que cotizó el año pasado. Podemos ver varios puntos que acabamos de ver en la anterior imagen, que actualmente el rendimiento ha sido negativo, no solamente negativo en este ETF. Hemos visto ETFs como el VOO, el QQQ y no sé cuántos más hemos visto que también han tenido un rendimiento negativo en este año 2022. Hay una cosa que decir en este año 2022, sobre todo las empresas tecnológicas y más las empresas tecnológicas y de pequeña capitalización han sufrido bastante y sobre todo han caído bastante, algunos porcentajes del 80%, 70%, en ocasiones 90% en tan solo en este año 2022. Y como este ETF está invertido principalmente en empresas de pequeña capitalización, claramente tienen un buen crecimiento si es que les va bastante bien en el futuro. Pero si les va mal, claramente pues les va a ir mal en torno a la empresa y en torno a las acciones. Claramente, si quieres invertir en este ETF, la verdad, investiga más, porque yo las 10 principales posiciones, ninguna conocía, nunca había escuchado de ellas. Y sí, tienen ese riesgo de que si tú inviertes en un proyecto que tú, la verdad, desconoces, no sabes, pues claramente a la primera, pues te quieres salir o sobre todo tienes miedo. Y ese, en mi punto de vista, claramente es bastante malo en torno a las inversiones, en torno a las empresas y no solamente en torno a esto, sino también a la vida misma. Tienes que investigar bastante. Sobre todo este ETF, como lo vimos, las 10 principales posiciones abarcan el 6% del peso total, pero en esas, como te dije, yo no conocía ninguna. Y si yo quiero invertir en este ETF, claramente tengo que investigar mucho más acerca de las 10 principales posiciones y no solamente eso, sino también qué más posiciones puede abarcar. Aunque sí, lo parte bueno de este ETF son los gastos de la administración de 0.07% que se me hacen baratos y sobre todo es un ETF bastante diversificado. 6% para las 10 principales posiciones y el 94% para las demás acciones restantes. Pero eso no quita de que estas empresas de pequeña capitalización puedan triunfar en un futuro o puedan fracasar en un futuro. Y como lo decía en el video que ya habíamos hecho hace varias semanas de capitalización de mercado, y si una empresa tiene menos capitalización de mercado, es más fácil, sí, multiplicar tu dinero por 2, por 3, por 4, si es que a la empresa le va bien. Pero si le va mal y sobre todo no tiene buenas estimaciones de los analistas, es bastante difícil, vas a perder bastante dinero y sobre todo le va a ir bastante mal. Puedes perder bastante dinero, sí, claramente. Si es que quieres invertir en este ETF, tienes que investigar más acerca de las 10 principales posiciones y sobre todo qué más posiciones abarca. Y claramente este ETF tiene sus riesgos. Sí, aunque sí ha estado creciendo bastante en años anteriores, podemos ver que años anteriores en torno a los rendimientos no implica que van a ser los mismos rendimientos en años futuros. Así que si quieres invertir en este ETF, investiga más por tu cuenta. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y que tengan un bonito día. No sé a qué horas me estén viendo, que tengan una bonita mañana, que tengan una bonita tarde, que tengan una bonita noche y que tengan un excelente día. No sé a qué horas me estén viendo, creo que ya lo dije. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.